lado, un placer volver a estar junto a ustedes nuevamente. Nuevamente volvemos a tocar un tema álgido, un tema difícil, observado desde una perspectiva bien difícil. Hoy vamos a hablar sobre los mentados juicios de lesa humanidad, en esta ocasión nada más y nada menos que rescatando el argumento de una persona que entiende al respecto, es decir, de un abogado. Me acompaña en esta ocasión el doctor Gonzalo Miño. Gonzalo Miño es defensor, para citar algunos casos, de los siguientes juicios orales: causa FESET 1 por el general Díaz Besone, causa base aérea Reconquista por Carlos Nikisch, policía provincial, y el mayor Jorge Benítez de la Fuerza Aérea, causa Saint-Amand 1 por el coronel Manuel Fernando Saint-Amand, jefe del batallón de ingenieros 101 de San Nicolás, y Jorge Muñoz, jefe de la delegación San Nicolás de la Policía Federal. Son apenas algunos casos, los más resonantes he mencionado, de la lista interminable que el doctor Gonzalo Miño está llevando adelante con mucha tesonería. Gonzalo, muchas gracias por recibirme en tu casa. No, por favor, gracias a ustedes por haber venido. Y bueno, también vamos a dejar en claro que Gonzalo Miño es el presidente de la UP, de la Unión de Promociones de la ciudad de Rosario. Gonzalo, todos los juicios que vos estás llevando adelante, me gustaría que nos indiques cuál es el hilo conductor, en qué están emparentados. todos están emparentados en una sola cosa: estos juicios que hoy llamados juicios de los derechos humanos o llamados juicios donde se juzga los hechos que pasaron en el país entre el 76 y el 83, son verdaderamente, y nosotros hay que decirlo con todas letras, son verdaderos circos judiciales. Son juicios donde nosotros ya sabemos que se condenan, juicios donde la prueba es totalmente falsa, es ilegal, donde los jueces reciben órdenes directamente de la presidencia, donde los fiscales son fiscales militantes puestos adrede, a propósito. El hilo, digamos, conductor es eso: venganza, nada más. Venganza, simplemente eso. Enmascarar una acción judicial a través de una venganza, lisa y llanamente. ¿Quiénes son los que llevan adelante esa venganza? ¿Por qué motivo? Es decir, el gobierno nacional, esto es claro. El gobierno es claro. El gobierno que, a ver, no hace falta mucho para decirlo, o sea, sabemos que es un gobierno tapado de casos de corrupción, narcotráfico, inflación, pobreza, inseguridad. La única forma que tienen ellos de tapar, entre comillas, todos esos casos, ¿cómo es? Con los juicios de lesa, lo llamamos juicios de lesa. Entonces, a través de los juicios de lesa contentan a cierto sector de la sociedad, le dan un cierto tinte de legalidad, de búsqueda de la verdad y derecho humano. Entonces, a través de todos estos juicios, y llenan las páginas de los diarios y horas de radio, y convocan a la gente, a través de eso, ¿qué hace? Se tapa todo el resto: narcotráfico, seguridad, corrupción, todo lo peor que puede haber pasado en el país en los últimos años. Disfrazar las grandes falencias de la gestión kirchnerista, de las distintas gestiones kirchneristas. Es que está hecho a propósito y con esa idea. Bien. Me gustaría que teoricemos un poquito, sí, para empezar a desandar el camino. Has mencionado juicios de lesa humanidad. ¿Cómo me gustaría que vos, que sos un abogado y que estás bien metido en todo este asunto, nos expliques qué es un crimen de lesa humanidad? A ver, muy fácil y muy simple para que la gente lo entienda. El crimen de lesa humanidad es aquel crimen que se comete contra un cierto sector de la población, enmascarado sea en odio racial, político o étnico. Es decir, hay que atacar a un sector determinado nada más que por el hecho de tener un odio racial, político o étnico. Esto deviene del Estatuto de Roma, que tanto se habla,
pero se empezó a aplicar a lo que fue el concepto de lo que fue, digamos, el conflicto de la ex Yugoslavia. De ahí en adelante se empezó a hablar de crimen de lesa humanidad. Donde justamente cuestiones étnicas, que eran los bosnios, con los croatas, etcétera, se atacaban entre sí simplemente por odio racial, nada más. Y entonces, por supuesto, estos temas nos remiten a la época del 70, más bien al último gobierno militar. Pero no pasó acá eso. No ha sucedido eso acá. No, acá no hubo crimen de lesa humanidad. No lo hubo. Entonces, pero es que no lo hubo por una cuestión básica. Acá lo que hubo en nuestro país fue, le guste a quien le guste, y le pese a quien le pese, fue una guerra civil. Fue una guerra civil interna. Una guerra civil que determinado sector de la población, identificados bajo montoneros, y intentaron tomar el gobierno. Un gobierno democrático en ese momento, encabezado por el general Juan Domingo Perón, ordenó combatir. Y se combatió, independientemente después haya habido un golpe de Estado o no. De hecho, el famoso juicio a las juntas dice en una parte de los largos considerandos que técnicamente la legislación que estaba en el gobierno constitucional del general Perón no varió en la época del proceso militar, es decir, que se siguió con la misma legislación, es decir, era el combate que se hacía desde la sociedad, porque la sociedad combatió a las fuerzas subversivas, combatió a delincuentes subversivos que lo único que hicieron fue tomar el poder. Por eso no puede hablarse en nuestro país de delito de lesa humanidad. Es como si vos dijeras, vamos a combatir a los narcos, entonces dentro de 20 años los narcos dicen, no, nosotros sufrimos el delito de lesa humanidad, porque nos combatieron por ser narcos. No, se combatió por ser delincuentes, no por ser narcos. Se combatió por ser delincuentes, porque en ese momento el narcotráfico es un delito. Pues bien, señores, en el año 76, ser parte de Montoneros era un delito. Estaba sancionado con una ley sancionada por el gobierno democrático del general Perón, con el aval de todas las fuerzas. Digo más, cuando fue el operativo Independencia en Tucumán, sí, el general Vila, ante todo el arco político encabezado en ese momento por la presidenta Isabel Perón, dijo, vamos a combatir a la subversión con todos los métodos que hagan falta, aún métodos no convencionales. Ese discurso salió en todo el país. No hubo un radical, un peronista, uno de derecha, uno de izquierda que lo cuestionara, porque todos aplaudieron lo que fue la lucha contra la subversión. Basta leer los diarios de sesiones de los diputados, senadores, discursos de los políticos, en fin. Todo el arco opositor convalidó. Bien, todo el arco político convalidó los métodos, bueno, eventualmente no convencionales, que iban a aplicarlo el ejército argentino. Totalmente, obvio. Gonzalo, ¿hubo excesos por parte de las Fuerzas Armadas que hoy puedan ser cuestionables? A ver, excesos, puede ser que haya habido excesos. Yo por lo menos en los juicios que a mí me tocó participar, no los vi. O no se dieron o nadie los denunció. Ahora, cuando hablamos del tema de excesos, tiene que quedar claro que si los hubo, fue exceso quizás de algún soldado, de algún oficial o de algún agente de policía. Pero fueron excesos individuales. No hubo una cuestión sistemática. Acá se está hablando que robo de bebé, plan sistemático. Violaciones, plan sistemático. Es mentira. Es como, vamos a explicar bien, ¿qué es un plan sistemático? Un plan sistemático cuando todo un aparato organizado se pone de acuerdo en ejecutar una acción en forma reiterada. Bien. Eso es un plan sistemático, es decir, lo hacen periódicamente y todos en el mismo sentido. Ahora, ¿hubo un plan sistemático de combatir a la subversión? Sí, fue un plan legal y ordenado por un gobierno constitucional. Ahora, lo que llamamos exceso pudo haber habido. De hecho, entre los años 79 y 81 hubo muchos policías juzgados por tribunales militares, hubo muchos militares juzgados por sus propios pares. Es decir, la misma corte militar juzgaba a militares que cometieran excesos. Ahora, lo que no hubo, y nos quieren hacer creer que sí hubo, es que esos excesos formaron parte de un plan sistemático. Mentira. En Rosario, por ejemplo, no hay un solo caso de sustracción de menores, por ejemplo. No hay un solo caso. Los propios testigos dicen que en todos los procedimientos policiales lo primero que se hacía era preguntarle, señor, si había un menor, señor, tiene un padre, tiene una madre, un vecino, y le dejaban el chico al vecino, al familiar, al pariente, o lo daban al juez de menores. Lo dicen los mismos testigos.
Pero, ¿cómo se explica que cuando se producían las bajas en los ejércitos guerrilleros, el bebé, no quiero descontextualizar esta conversación, pero ya que sacás el tema, no se podía dar con la familia del menor? A ver, el problema partamos primero, sí, ya sé dónde vas, pero partamos primero de esta base. Había una orden orgánica de Montoneros que las mujeres tenían que embarazarse. ¿Sabes por qué? Porque cuando atacaban un cuartel de soldados no le tiraba a una mujer embarazada. En Formosa, la primera línea de fuego que toman el cuartel de Formosa eran mujeres embarazadas. Increíble. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque era la orden que tenía Montoneros, ¿para qué? Porque como sabía que el soldado de 18 años, el Colimba, que estaba haciendo el servicio militar, no le iba a tirar a una mujer embarazada. De hecho, hubo un caso en Rosario de un procedimiento de calle España al 200, donde una montonera embarazada declara concretamente que personal del ejército la retira y le dice: venga señora con nosotros no tiramos a mujeres embarazadas. Lo dice en el juicio FC1. Los que atacaban los cuarteles, la gente de Montoneros, tenían identidades falsas y muchas veces se quemaban las huellas para que no los identifiquen, se queman las huellas. Esto es historia pura. Se queman las huellas para que no se identifiquen qué pasaba. No sabía quiénes eran. Entonces cuando el ejército o la policía intentaba identificar, decir, ¿qué hacemos con este chico? No sabían a quién dárselo, porque desconocían, tenían identidades falsas, apodos, nombres falsos, dicho por ellos mismos. El famoso nombre de guerra de Montonero eran nombres falsos. Todos los soldados montoneros tenían nombres falsos. Nombres falsos, entonces no se podía identificar. Díaz Besone lo contó en el juicio FC1, cuando se tomó el cuartel de Formosa, el famoso ataque al cuartel de Formosa. Durante 5 días se exhibieron cuerpos de montoneros muertos que no los podían identificar. Y por los diarios se pedía al gobierno democrático, se pedía a los familiares que vayan a retirar los cuerpos. En gobierno democrático. Gobierno democrático, gobierno del general Perón. ¿Sabes cuántos fueron? ¿Cuánto? 0. 0. Nadie fue a buscar esos cuerpos, los enterraron como NN. Ahora, y el ejército no los podía identificar, estaban exhibidos. Mucho, si bien yo investigué, o sea, uno de los temas que más me apasiona en materia periodística, lo que tiene que ver con la época del 70, realmente me encuentro desprevenido respecto de algunas de las cosas que vos decís. Pero esto es historia pura, David. No te estoy contando nada que... No, esta es la historia que no nos cuentan en la escuela, que no hablan en la televisión, que Clarín no se toma la molestia de reflejar jamás. Por lo general, tus defendidos, Gonzalo, ¿son culpables de los crímenes que se le acusan? Y por lo tanto vos oficiás como un garante de los acusados, o tus acusados son inocentes respecto de los crímenes que les acusan. A ver, lo que pasa es que acá se mezclan dos cosas. Primero se mezcla la verdad histórica por un lado y la verdad jurídica por otro lado. Entonces hacemos una ensalada, o los derechos humanos hacen una ensalada y creen que todo es lo mismo. Si yo me tengo que atener a las constancias judiciales de lo que se puede probar en un expediente judicial como abogado, tengo que decir: señores, todos mis defendidos son inocentes, pues no le han podido probar un solo delito. Pero están presos. Están presos porque hay una orden del gobierno nacional de mantener presos. Un solo ejemplo, David, que te pongo. Por favor. Vos sos juez. Cobrás un sueldo. Por participar en los juicios cobras viáticos. Y a su vez, como los jueces se subrogan entre sí, porque, bueno, puedes hacer más de un solo juicio con un mismo imputado porque ya adelantas tu opinión, entonces viene otro juez. Ese otro juez que viene cobra el 50% del cargo que ocupa. Te lo hago más simple: si vos cobras 130.000 pesos limpios de pluma y paja, como se dice vulgarmente, con choferes, con viáticos, ¿qué haces? Condeno. Porque los jueces muchas veces, si bien hay algunos que lo hacen en forma ideológica, muchos lo hacen por dinero. Ahora hay un negociado enorme. ¡Terrible! Terrible a nivel judicial, Ministerio Público, Defensa Pública. Hay mucho dinero que se está moviendo con todo esto. Terrible. La plata, si vos tras a ver lo que son, bueno, pero mucho más fácil. Son corruptos. Totalmente. Algo que se nos escapó y lo vamos a recuperar es lo que tiene que ver con la cuestión de que las leyes
son aplicadas de forma retroactiva. No, bueno, eso ni hablar. Eso, pero es que cuando yo estudiaba periodismo, él es profesor, además en la Universidad Nacional de Rosario. Ya me ha dicho que nunca ha tenido ningún problema, que le va requete bien. Y yo he sido en su momento alumno de periodismo, ¿no? Ahí a poquitas cuadras, en el Liceo 18. Sí, señor. Pucha, che, y qué temas duros que son estos, porque tenés a todo el mundo en contra. Sí. Los profesores mismos. Y yo he tenido profesores que con mucho argumento, que bla, me han dicho que sí, es válido, que está bien, que legalmente es correcto. Lo que se está haciendo ahora de hacer que una ley sea retroactiva. ¿Qué quiere decir? Cuando se formula una ley, esa ley juzga de ese momento para adelante, siempre, no para atrás. Lo que ha ocurrido con los militares es que han implementado leyes nuevas y que están juzgando cosas para atrás. Bueno, acá empezó... ¿Hay algún lugar en el mundo que eso suceda? No, esto sucede a ver, más. En este país. Repetilo, por favor. No, esto sucede únicamente en nuestro país. No solamente en Argentina está ocurriendo David, esto. Este es el único país en todo el mundo donde el Congreso de la Nación se da el lujo de anular una resolución cuando eso es resorte del Poder Judicial. Estos temas cómo tienden a generar cierto escozor. Totalmente. ¿Cuáles son las acusaciones o los argumentos más extraños y por qué no disparatados que vos tenés que refutar o enfrentar en los juicios? Hay un montón. Por ejemplo, dame ejemplo, yo sé que hay. A ver, ejemplo, Santa Fe, causa de base aérea, comisario Nikisch, acusado de violación de la mujer Prato. Lo condenaron por la violación. ¿Cuál es el único prueba que había? El testimonio de la mujer Prato. Pues bien, ¿qué declara esta mujer Prato en el juicio? Dice que a ella la sacaban de su lugar de detención, vendada, la llevaban a una casa que no sabe dónde es y ahí la procedían a violar. ¿Quién la violaba? El jefe de la base aérea, 2 policías de la provincia de Santa Fe y un agente de la policía de Santa Fe. Mi pregunta, obviamente, en el juicio fue, bueno, pero ¿usted cómo sabía que era Nikisch el que la violaba? Digo, ¿usted estaba vendada? Sí. ¿Usted lo vio? No. Pues bien, ¿cómo supo? Dice, porque cuando terminaban de violarme le decían, che, Nikisch, te toca a vos. Gracias, Pérez. Gracias, Pérez. Bueno, Pérez, listo, gracias. Che, Juancito, te toca... Una locura. De una locura galopante. Aparte pedimos informes psiquiátricos, la mujer se llama estar loca. Pedimos informes psiquiátricos y el tribunal me dijo que no. Bajo esa prueba, bajo esa locura, lo condenaron, por ejemplo, a Nikisch por el delito de violación. Aparte de otras más, 18 años. Nas, Lucio César Nas, juicio FC2. Nas lo imputan porque decía que había una persona que tenía la voz ronca. Porque acá todos reconocen por la voz, acá todos reconocen el tono de voz. Entonces, como decían que Nas le apodaban el ronco por tener voz ronca, era él el que torturó, asesinó, secuestró, mató. Pues bien, aparece un testigo barandalla y dice, sí, yo me acuerdo de la voz ronca. En realidad, cuando digo ronco, digo Manolo. Manolo no es el defendido mío. Le digo, perdón, señor, ¿usted a quién se refiere? No, Manolo, dice, en realidad, el de la voz ronca era un hombre con bigotes y lentes negros. Mi cliente nunca tuvo bigotes y lentes negros. Nas nunca usó bigotes, dice, no, tiene un bigote tipo mexicano. Entonces dice, ¿usted cómo se refiere a ronco? ¿A quién se refiere? ¿A Manolo? Sí. Le preguntan los derechos humanos. No, bueno, en realidad yo quise decir que Nas también tenía la voz ronca y en realidad yo me lo confundía porque los dos usaban bigote. Cada vez era peor, lo están embarrando cada vez más. ¿Qué terminó diciendo los jueces? Los jueces se dieron el lujo de interpretar el testimonio del testigo barandalla y que no, que en realidad el barandalla se confundió. Ahora, esto es una... Está firmado por los jueces, que en realidad barandalla el testigo se confundió, que en realidad quiso decir Nas, no Manolo, Nas quiso decir, que no lo dijo. Bueno, pero los jueces interpretaron que sí. De eso te puedo contar 20 historias. Ahora, respecto a estas interpretaciones tan extrañas, se encana a personas. Sí. Y sin un argumento serio, válido, que se pueda sostener, que se pueda demostrar. Sí. Es terrible. Es terrible. Pero a ver. Y los medios
Muti, nadie dice nada. Lo más terrible, ¿sabes qué es, David? Lo más terrible es cuando, y me duele mucho a mí esto, lo más terrible es cuando vienen en voz baja, gente del Poder Judicial, en voz baja, dicen, che, loco, ¿cómo te cagaron? Porque, hijo, te lo dicen los propios tipos del Poder Judicial, en voz baja. Ellos mismos te reconocen esto. Nadie te lo dice a voz abierta, nadie, ninguna te va a decir a voz abierta, pero vienen en voz baja y te lo dicen. En voz baja vienen y te lo reconocen. Yo he tenido jueces que me han bajado la cabeza, cuando yo le dije, usted hizo esto, me han bajado la cabeza y me han dicho, doctor, ¿qué quiere que haga? Me lo han dicho bien. Uno de los tantos casos que vos, en los cuales vos estás involucrado en calidad de defensor, involucra nada más y nada menos que a la figura de Wiener, que hubo un gran revuelo, sí. El ex gobernador Wiener. Wiener fue denunciado ya hace bastante tiempo atrás, lo que pasa es que nunca salió a los medios, hace bastante tiempo atrás los imputados señalaban de que el médico que atendía a los detenidos en el servicio de información de la policía de Santa Fe, años 76, 77 y 78, era un médico de la asistencia pública cuyo nombre es Hermes Wiener. Esto ya estaba. Lo que pasa es que el juez federal jamás hizo nada, jamás investigó, jamás nada. Cuando se dio la causa FC2, que lo sacamos al aire, mejor dicho, salió al aire, salió a publicidad y los imputados lo dijeron, se armó un escándalo terrible. Se armó un escándalo terrible. Donde dijeron, señores, a ver, el médico que venía y decía que revisaba a los detenidos era el doctor Hermes Wiener. ¿Qué dijeron desde los derechos humanos? Los imputados mienten, quieren ensuciar la figura del doctor Wiener. Pero paralelamente salió un señor terracino, sí, que había sido detenido en el servicio de información, o por lo menos decía que estuvo preso, y era presidente de la Asociación de Detenidos Presos Políticos, donde dijo muy suelto de cuerpo, nosotros esto ya lo sabíamos, nuestros compañeros siempre nos dijeron que el que atendía era Wiener. Salió un señor Racetti que estuvo detenido en el servicio de informaciones y dijo, pero sí, si el que lo atendió al detenido Adrián Sánchez es el doctor Hermes Wiener. No es que lo dijeron los imputados, lo dijeron las propias víctimas y detenidos en el servicio de informaciones que decían que era Wiener quien iba al servicio de información. ¿Cuál es el tema? Y esto yo lo dije en mis alegatos en FC2. Digo, ¿qué van a investigar a Wiener? Si la doctora Nadia Schuchman, representante de los derechos humanos, es funcionaria del gobierno provincial de Bonfatti. Cuando la señora Pujol en Santa Fe es funcionaria del gobierno provincial de Bonfatti en Secretaría de los Derechos Humanos. Cuando el señor Ruani, Chichín, nombre de guerra Chichín, Montonero, es secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, entonces terminás diciendo esto es todo lo mismo, Wiener, Montonero, todo lo mismo, terminaron haciendo un pacto de impunidad entre ellos. Entonces yo siempre lo digo, muchachos, cuando hablen de la pata cívico-militar, pues bien, vamos a la pata cívico-militar, investiguemos la parte cívica. Entonces, claro, ¿cómo investigamos a Wiener? Claro, tuve lógicamente respuesta. Jamás los derechos humanos me respondieron a mí, se lo he dicho en la cara en los alegatos. Señores, investiguemos, a ver, vamos. Jamás me respondieron. Que me dicen que yo hago política, que yo quiero empantanar. Me llegó a decir una vez, esto es cómico, lo cuento, no sé, una vez lo contesto, esto es comiquísimo. Cuando se armó el tema de Wiener, hubo un tuit, te lo juro por Dios esto, de Margarita Stolbizer, yo no me podía creer, digo, no, a mí no me está pasando esto, diciendo que yo era funcionario del kirchnerismo. Te lo juro por Dios. Mira, entonces bueno, te das cuenta... Margarita esto. Ah, bueno, pero te das cuenta si nadie quiere investigar este hecho. Nadie. Entonces hay una complicidad del arco político donde dice vamos a parar en todo lo que sea policía y miembros de las Fuerzas Armadas. No avancemos más. Ahora Margarita Stolbizer, lo último, dice que ella, de ganar, obviamente, pobrecita, no va a ganar. En aquel país... de algún planeta 300.000 millones de años de luz puede ganar Margarita Stolbizer en una elección, dice que ella continuaría con los juicios de Lesa. O sea que
que ya los candidatos ya tienen, ¿cómo te puedo decir? Pues, la vocación, la firmeza, la convicción de seguir adelante con esta guerra ideológica de hoy en día, de seguir lastimando, de seguir destruyendo familias. Presos políticos. Sí. A la fecha ya se han superado ampliamente la cantidad de muertos en cautiverio. Justamente hoy tengo 2 mails que la Unión de Promociones me manda, distinto horario, expresar condolencias por distintos fallecidos. Debemos estar en el orden de los 320 presos políticos fallecidos. Por supuesto, es válido hablar de presos políticos. Totalmente, obvio, son presos políticos porque están presos por la sola inspiración del gobierno de turno. ¿Sí? Por eso son presos políticos. Y uno ha conseguido al menos la prisión domiciliaria porque ya presos al menos procuran para sí obtener una prisión domiciliaria, porque las condiciones son paupérrimas en los penales. Pésimas, son pésimas. Las condiciones son pésimas. Sí, por suerte, bueno, yo he conseguido algunas detenciones domiciliarias. Lo que pasa es que lo que duele, y por lo menos a mí me duele enormemente, es que haya tener que llegar a que la persona llegue a un grado de deterioro de su salud tal que es prácticamente irreversible, y a todas luces que es irreversible, para que los jueces se dignen a darte una prisión domiciliaria. Yo con Sainamán, el caso último con Sainamán, una persona con ACV, 87 años, parálisis facial, parálisis de sus miembros inferiores, parálisis de sus miembros superiores, incontinencia en su cuerpo, movimientos espasmódicos. Y está preso. Estuvo preso. Recién hace 2 días conseguí que lo puedan mandar a la casa. Cuando yo reclamé un día, discutiendo con un empleado del Poder Judicial, discutiendo de si ustedes lo van a matar a Sainamán, si se van a acordar de mí el resto de su día, ustedes lo van a matar a Sainamán, ustedes están buscando que se muera, me dijo: doctor, es la cabeza del expediente, no lo podemos sacar. Eso me contestó. Díaz Besone, 18 periciales tiene, que no está en condiciones de estar en juicio, 18 periciales. 18, ¿sabes lo que es 18 periciales? Cuerpo médico forense, desfiló por todos los médicos forenses, por todos los médicos del cuerpo médico forense, por todos pasó. 18 periciales tiene. Me he cansado de pedir el sobrecimiento. Digo, muchachos, no va nunca a juicio, por favor. Este tipo ya está perdido, no sabe ni cómo se llama, ya tiene una demencia avanzada, no se ubica en tiempo y espacio, duerme todo el día, no camina. ¿Qué me contestaron desde alguien del Poder Judicial? ¿Sabe lo que pasa, doctor? Estamos esperando que se muera. Impresionante. Impresionante. Así estamos. Estamos en un estado de guerra. Es que lo grave, ¿sabes qué, David? Que la gente no entiende. La gente piensa que todo esto es nada más que por el tema de los militares. O sea, son militares, tema de los 70, tema del... Sí. La gente no se da cuenta que tarde o temprano esto va a volver contra la sociedad. Es que claro, eso es lo que yo te quería preguntar. Y tuvimos como ejemplo, Campañón. Te adelantaste. Nisman. Vuelve contra la sociedad. Seguimos nosotros. Obviamente, no te quepa la menor duda. Hoy meten preso a los militares, con cierto consenso público, sustentado obviamente en la ignorancia. Pero después seguimos nosotros. Y ya han empezado, en realidad, con Nisman, por ejemplo, lo mencionabas. Sí. Nisman. El bochorno de Campagnoli, con Cabral, Bonadío, se empiezan y nosotros no nos estamos dando cuenta. Entonces, cuando nosotros muchas veces defendemos estas posturas y los colegas nuestros abogados dicen: no, bueno, pero es el tema de los militares. No, pará, flaco, no es el tema de los militares, es el tema de la sociedad, porque van a venir por todos. Ante la eventualidad muy afortunada de que volviera a primar el sentido común y el resarcimiento de la justicia argentina, ¿qué correspondería hacer con los jueces actuales y también, por qué no, con los abogados que tanto han fraguado en torno a los mentados crímenes de lesa humanidad? Jueces, fiscales, abogados de los derechos humanos, secretarios, prosecretarios y todos aquellos que hayan tenido que ver con un plan sistemático para
enjuiciar, encarcelar y condenar militares, tienen que ser juzgados por la ley. ¿Y sabes cómo? Con la misma garantía que ellos nos dieron. Exactamente igual, ¿eh? Yo en esto quiero ser justo. Yo les daría a ellos las mismas garantías que ellos nos dieron a nosotros en los juicios. Las mismas. Entonces, si para ellos la prisión preventiva puede durar 8 años, cuando yo te juzgo a vos, para vos también va a durar 8 años. Y si para vos la domiciliaria es para el caso que te estés muriendo, yo te garantizo que para vos va a ser igual. Yo lo juzgaría con las mismas armas y reglas con que ellos nos juzgaron a nosotros. Igual. Yo soy justo. Van todos presos. Son las mismas reglas. Yo soy justo. ¿Te han agredido alguna vez en esos juicios armados, multitudinarios? ¿Sí? Insultos, agresiones, escupitajo, amenaza. Me da más fuerza, ¿eh? No, definitivamente. Me da más fuerza. Yo siempre lo dije. Mira, en un juicio yo lo dije y me saltaron y me gritaron que yo en un juicio dije que en realidad me preocuparía si me aplaudieran y me avivaran. Entonces sí, me tendría que preocupar y decir que estoy haciendo algo mal, pero mientras me insulten, me griten, me amenacen, significa que estoy haciendo bien las cosas. Me gritaban, pegaban el vidrio. Yo como periodista a mí siempre me ha tocado estar muy solo en lo que respecta a estas cuestiones de los militares de la época del 70, contar la historia desde esta perspectiva, o sea que yo sé lo que es. Que te den vuelta la espalda, sí, estar enfrente de compañeros sin idea que te tratan de lo peor, profesores que realmente son pobrecitos. De ahí entiendo que tu labor, cuanto más densa debe ser que la labor de un periodista. Mirá. Por eso es que valga este humilde reconocimiento de mi parte para que te sientas que no estás solo. Si te sirve, a mí por ejemplo me ha pasado. En pleno juicio, cuando fue por ejemplo el tema de Wiener, pleno escándalo de Wiener, me ha pasado sentarme en el bar del Tribunal Provincial Balcarce y Montevideo y gente que se sentaba siempre a tomar café conmigo se levantaba y seguía. Ahí están los amigos. Me pasó. Y yo sé que cuando quien tenga que escuchar esto lo va a entender. Me pasó a alguien muy allegado a mí. Yo necesité una vez un favor, porque tenía 2 juicios orales al mismo tiempo, hubo un problema en un juicio oral, yo estaba en Santa Fe, entonces necesité un favor de una persona que me hiciera abogado, que me hiciera un favor de venir a cubrirme en un juicio en Rosario. Y tener que decirme, ¿sabes lo que pasa, Gonza? Yo estoy concursando para juez. Porque resulta que si aparecía figurando en un juicio de lesa, le cargaban el cargo de juez. Ha llegado mi mano. Qué difícil. Me ha pasado, pero no, tengo el amor de mi familia, de mis amigos, personas como vos, y con eso me basta y sobra. Y seguimos adelante. Con eso es suficiente. Bueno, comprenderá la gente, pucha, hay tanto para hablar. Tenemos para hablar horas. Te comprometo para volver a hacer un trabajo por el estilo, seguramente esto va a generar un poco de polvareda. Cuando quieras. Así que por lo pronto te agradezco inmensamente. Hace mucho que quiero hacerlo. Sí, ya vos sabés que cuánto hace que te siempre fue escribo por culpa mails. mía. Reconozco que siempre fue por culpa mía. Siempre por mis problemas, los juicios, por ir de un lado al otro. Reconozco que siempre fue por culpa mía, pero bueno. Decidí este fin de semana hacerme un tiempo que te lo debía y bueno, no, al contrario, agradecido que me des la posibilidad de hablar con la gente que escucha otra campaña. Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Y gracias a vos también. Hasta la próxima.